Por lo cual, en este escenario, no sería raro ver al dólar llegando a los 900 pesos. El dólar pasó de casi 1.500 pesos a estar llegando a los 1.100. Y es por esa razón que hoy te voy a decir qué es lo que puede pasar con el dólar y por qué está pasando, pero sobre todo, hasta cuánto puede llegar a caer. Y antes de comenzar con todo eso, en honor a un colega fallecido y con el mayor de los respetos, ver su opinión de hace un año atrás. Está todo dado para que en una primera etapa podamos entrar en algún tipo de convertibilidad, de estabilidad monetaria en la zona de los 1.000 pesos, porque vamos de vuelta. En Argentina hay 70.000 millones de dólares abajo del colchón y hay otros 300.000 millones de dólares sin declarar. El único que la vio venir. Ahora sí, empecemos. A día de hoy tenemos el dólar un 13% por encima de lo que empezó en el año. Obviamente en el medio tuvimos movimientos, como te decía antes, se fue hasta los casi 1.500 y después retrocedió. Pero si comparamos hoy, la foto de hoy con la foto del 1 de enero de este año, es un 13% por encima. No obstante, en ese periodo tuvimos mucha inflación y la inflación, por más que fue desacelerando, igualmente el gráfico es siempre hacia arriba. Y si no entendés bien por qué es esto, es bastante sencillo. Si bien la inflación de un mes puede ser 5 y la del siguiente puede ser 2, uno dice, bueno, eso está bajando. Sí, está bajando, pero el 2 es 2 por encima del 5 anterior. En total sería un 7. En realidad es más, pero no me voy a meter ahí. En principio tenemos que se va acumulando. Y por esa acumulación, a pesar de su desaceleración, tenemos un 107% de inflación en ese mismo periodo. Por lo cual, si comparamos inflación contra devaluación, vemos que el que tenía dólares perdió un montón en términos reales, porque sus pesos aumentaron un 13% más o menos, mientras que la inflación, la suba de precios, fue de más de un 100%. En otras palabras, el tipo de cambio real bajó. Y si bien la idea de este video no es entender de por qué bajó o hasta cuánto bajó, sino más bien a futuro, ¿no? De saber, bueno, va a seguir bajando hasta cuándo. Para entender eso, primero necesitamos entender lo primero, que es qué es lo que hizo que el dólar baje, y a raíz de eso, ver cómo puede seguir eso a futuro, para que siga bajando o no. Y para eso arranquemos con el riesgo país. Perdón por la desprolijidad del gráfico, pero lo hicimos nosotros en base a los datos de ámbito financiero. ¿Y qué es lo que podemos encontrar acá? Que claramente el riesgo país viene bajando desde hace ya varios meses. Generalmente lo vemos desde que empezó la presidencia de Javier Milei. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque en Inverar somos un canal exclusivamente educativo, que es la finalidad de este tipo de videos. Así que para los que por ahí no saben bien qué es o cómo se mide el riesgo país, vamos a explicarlo súper fácil. Y claro, porque uno escucha riesgo país y el nombre te lo dice, ¿no? Decir, bueno, el riesgo que tiene el país, pero ¿el riesgo de qué? ¿Cómo se mide ese riesgo? ¿En base a qué? Y eso se mide en base a la capacidad que tiene el país de pagar deuda. O sea, ¿cómo se mide el riesgo país? Con las probabilidades de que vos, si comprás deuda de ese país, o sea, si comprás un bono, que realmente te vayan a pagar lo que te dijeron que te van a pagar. Y el cómo funciona es súper sencillo. Si te fijas, hoy tenemos un riesgo país de 819 puntos. Para esto, lo único que tenés que hacer es, digamos, dividir ese número por 100 para hacerlo fácil, es decir, te daría 8,19, simplemente es correr 2 veces el decimal, y ese número vos se lo sumás a la tasa de los bonos de Estados Unidos y ese resultado es lo que tendría que pagar ese país si emite deuda. Bajémoslo a tierra. Si para hacer los números fáciles utilizamos un 4% como tasa de Estados Unidos, entonces 4% más 8,19% significa 12,19%, lo cual diría que si Argentina quiere emitir deuda, tiene que hacerlo a ese interés. Dicho de otra manera, como 12 es el triple de 4, o sea 4 por 3, 12, entonces por cada $1 que Estados Unidos tenga que pagar de deuda, Argentina va a tener que pagar 3. Es muy grande esa diferencia, y esto obviamente por cada año. Por lo cual, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que a menor sea tu riesgo país, más barato es tomar deuda. A más barato sea tomar deuda, más fácil es conseguir ese dinero. A más fácil consigue dinero un país, entonces más fácil puede realizar proyectos o negocios. A más fácil realiza proyectos o negocios, entonces más dinero genera. Y a más dinero genera, mejor economía tiene el país. Si resumimos todo esto, a menor riesgo país, mejor economía. No obstante, si bien en el caso que no supieras lo que es el riesgo país, ahora lo sabes, hay algo que todavía no respondimos, y es cómo esto afecta al dólar. Pues está bien, tenés una mejor economía del país, buenísimo, pero ¿por qué bajó el dólar? O sea, ¿cuál es la relación directa que hay? Y la forma más fácil de explicar esa relación directa
directa sería la siguiente. Acordate que dijimos bajar el riesgo país significa que si el país se quiere endeudar tiene que pagar menos interés. Eso significa que es más fácil para el país conseguir dinero. Entonces, si yo tengo más fácil la capacidad de conseguir dinero para, por ejemplo, pagar deudas, entonces lo que voy a no necesitar hacer es imprimir más pesos. Yo no necesito imprimir más pesos, ya tengo el dinero. Entonces, si tengo el dinero y no necesito imprimir pesos, que en el ejemplo decimos que son para pagar deuda, entonces no imprimo pesos, no genero oferta de pesos, por lo cual no tienen las personas esos pesos como para comprar dólares. Si no hay peso para comprar dólares, no se compran dólares, no hay demanda de dólares, el dólar baja. ¡Cielos, no tengo nada de dinero! Ese obviamente es un resumen y es súper sencillo. Después podemos hablar de que atrae inversores, de que obviamente no tiene mucho sentido endeudarse para pagar otra deuda y demás, pero esa sería la explicación más fácil posible. Dicho sea de paso, si te sirven estas explicaciones y aprender gratis, nos ayudas un montón compartiendo el video, suscribiéndote y activando la campanita. Es 100% gratis y nos das una mano enorme. Habiendo dicho eso, vamos ahora con el segundo punto que afecta a la baja del dólar y es la intervención del Banco Central. ¿Qué es lo que ocurre? El Banco Central, este es el más fácil de entender, lo que hace es generar oferta. ¿Y cómo sería esto? Imagínate que vos y que yo lo que queremos hacer es vender nuestros dólares para comprar un auto, para comprar, no sé, ropa, lo que fuere. Bueno, vos los vendés a 1200 y como yo los quiero vender antes que vos, digo, no, pará, yo los vendo a 1150, te lo vendo más barato, me lo compras a mí. Y viene el Banco Central y te dice, no, yo los vendo a 1100. Entonces, claro, nos ganó a vos y a mí y los termina vendiendo a 1100. Entonces pasó de estar a 1200 que los ofrecías vos a 1100 que los ofrece el Banco Central. En definitiva, esa es la explicación fácil de cómo funciona el intervenir en el mercado para aumentar la oferta y de esta forma bajar el precio. Como verás, no tiene demasiada ciencia y es bastante fácil de entender, pero siempre es por un tema de oferta y demanda. Cuando hay demanda de un producto, entonces el precio empieza a subir. Cuando no hay demanda y por el contrario oferta, o sea, se quiere vender, ese precio empieza a bajar. Todas las estrategias que implementó el gobierno, que las que fuimos viendo y las que vamos a seguir viendo a lo largo de este video, todas tienen ese objetivo, el aumentar la demanda de pesos, reducir la demanda de dólares y aumentar la oferta de dólares. De esta forma se estabiliza el tipo de cambio y mantiene esa raya la inflación también, que de momento parece que se está consiguiendo. Habiendo dicho eso, vamos ahora con el punto número 3 y este es el superávit fiscal. Pero acá muchas veces surge la pregunta de, che, está en superávit fiscal, pero ¿qué es? ¿Y qué es dicho fácil? Y además, bueno, obviamente cómo afecta al dólar en este caso. Y dicho fácil, digamos que el gobierno sería como un trabajador cualquiera de cierta forma, en el cual vos como asalariado recibís obviamente tu sueldo, tu salario, y después a lo largo del mes vas teniendo gastos que van reduciendo la cantidad de dinero que tenías. La cosa acá es, si vos controlás bien tus gastos y ganás lo suficiente, entonces a final de mes tendrías que estar o en cero o tener un poquito de ahorros, pero en algunos casos puedes estar endeudado, entonces terminarías en pérdida. Por lo cual, superávit fiscal significa que la plata que le ingresa al gobierno es superior a la que gasta en ese mismo periodo, como si cualquier persona llegara a fin de mes ahorrando. Si vos sos capaz de ahorrar a fin de mes, estás en superávit fiscal. Y volvemos a la pregunta de siempre de ¿qué tiene que ver esto con la baja o suba del tipo de cambio? Y sin hablar de la confianza de los inversores, atraer inversores del exterior y demás, lo que te dice esta métrica es, si Argentina está en superávit, o sea, si está ganando plata, entonces si gana plata, no tiene la necesidad de emitir más pesos para pagar deuda, para pagar sueldos, nada. Simplemente gana plata y esa plata que gana la destina a pagar. Esto, dicho en un ser humano normal y corriente, sería como si vos tenés un hijo y a ese hijo le das plata para que vaya a comprarse cosas en el colegio, el pancho, la coca, lo que fuere. Por lo cual, si vos no llegás a fin de mes, lo que haces es, tomás un crédito, esa plata se la das a tu hijo, pero ahora estás endeudado. Bueno, el Estado lo que hace es crear el dinero, crea pesos, obviamente esto es negativo porque termina aumentando la inflación y demás cosas que ya hemos vivido. Entonces, para que no ocurra eso, lo que hace es ganar plata y en ese ganar plata lo que termina pasando es no hay demanda de dólares. ¿Por qué? Porque como no se emiten pesos, la gente no tiene pesos para ir a comprar dólares, entonces si no hay pesos para comprar dólares, no va a haber demanda de dólares. Habiendo dejado en claro eso, ahora vamos con el punto número 4 y este es el blanqueo. El blanqueo del cual se está hablando muchísimo salió hasta el momento súper bien y si bien faltan varios meses todavía para que termine, hasta el momento vos pensás que solamente entre septiembre y octubre de este 2024 ingresaron depósitos en los bancos por más de 18.000 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que cada mes tiene un promedio de 22 días hábiles más o menos, estaríamos hablando de un promedio de 400 millones de dólares por día depositados en los bancos. Es descomunal la cifra. ¡Oh my God!
De hecho, es más de lo que se venía depositando por mes en algunos meses del año. Imagínate lo que es ese número. Y acá volvemos una vez más a la misma pregunta de siempre, ¿no? Que es cómo esto afecta al tipo de cambio. Y esto es bastante sencillo también, y es que las personas que blanquean ese dinero, no todas, pero muchas de ellas van a vender esos dólares. Y vos dirás, Ariel, no hablemos pavadas, ¿por qué la gente que blanquea dólares los vendería? La gente los blanquea y los retira o los blanquea y los invierte. Y es correcta esa lógica, porque la verdad es que no creo que nadie blanquee para vender los dólares y ya y quedarse con los pesos, pero si vos querés invertir en letras, si vos querés invertir en acciones argentinas, no podés hacerlo con esos dólares. Tenés que sí o sí venderlos, seguramente los tenés en el banco depositados, los pasás a la cuenta de tu broker, ahí los vendés en dólar MEP y una vez que vendiste en dólar MEP ya podés invertir en las acciones, las letras, porque ya tenés los pesos. Pero en ese proceso generaste oferta de dólares, depositaste dólares y los vendiste. Y por eso es otra de las razones que acompañan a esta baja del tipo de cambio. Y acá quiero hacer como un parate, porque claro, ya vimos las 4 razones que por lo menos para mí son las más importantes para acompañar la baja del tipo de cambio, pero ahora falta todavía responder a la pregunta de, bueno, che, pero va a seguir bajando y en caso que siga, ¿hasta cuándo va a bajar? Y para eso, como siempre, vamos con datos. No sin antes aclarar que si a vos te interesa seguir aprendiendo de inversiones, en las tarjetitas y en la descripción del video te dejo el enlace a nuestra academia. Academia que se enfoca en que vos te profesionalices como inversor, arrancando completamente de cero y sin necesidad de conocimientos previos. Dicho esto, vamos a ver estos datos que te decía, y es que hoy, al día que estoy grabando este video, el tipo de cambio oficial está en más o menos los 1018 pesos para la venta, que es obviamente, si vos lo querés comprar, vas a la persona que te vende, por eso venta, y te los daría a 1018 pesos, como decía recién, pero con un dato muy importante, es que obviamente nadie puede acceder a ese tipo de cambio, no de forma oficial y directa, o prácticamente nadie. Pero sí lo que puedes hacer es a través del dólar futuro acceder a este tipo de cambio oficial. Y si vemos el dólar futuro, que es el dólar que los analistas, los expertos del mercado piensan que va a cotizar en un futuro, entonces vamos a ver que está en 1014 pesos para este mismo mes de noviembre. Es decir, el tipo de cambio futuro está más barato que el de día de hoy. Eso significa que, lógicamente, podríamos esperar esa baja. No obstante, eso es únicamente para el mes de noviembre. A partir del mes de diciembre en adelante podemos ver que los tipos de cambios cada vez van subiendo más y más. Esto te podría decir dos cosas. Por un lado, decirte que, lógicamente, lo que piensa el mercado es que el tipo de cambio va a subir, pero hay otra cosa que también te está diciendo, y es que la lógica de cualquier argentino, y más todavía las personas que son más grandes y ya han vivido experiencias relativamente similares, es decir, en Argentina el dólar siempre sube. Bajará un tiempo, bajará un año si querés, 2 años, pero después a largo plazo sube. Bueno, eso es lo que vivimos históricamente y que tiene sentido que siga siendo así. No obstante, lo que yo te quería aclarar acá es que, ¿qué es lo que pasa? Como el mercado da por hecho eso, da por hecho que en el largo plazo va a subir, entonces lógicamente a más plazo hagas el dólar futuro de acá a un año, como tenés menos previsibilidad, entonces vas a decir, bueno, esto va a estar más caro, por las dos me voy a la segura. En cambio, con lo que es de muy cortito plazo, de acá a simplemente unos días o unas semanas, ya tenés bastante previsibilidad y por ende sabes que probablemente el precio siga bajando. ¿A qué me refiero con esto? Cuando lleguemos a diciembre, probablemente el dólar futuro de diciembre vaya a estar por debajo del tipo de cambio oficial, como pasa en este mes de noviembre, por lo cual ¿se espera esa suba? Si vemos los números, supuestamente sí, pero si vemos el muy corto plazo, se espera más bien una baja, por lo cual, en principio, el mercado estaría descontando corto plazo una baja, a largo plazo incertidumbre, pero por lógica una suba. Y quiero hacer énfasis en eso, es por lógica una suba, por lógica, por historia, por estadística simplemente, no porque haya algún factor que debería hacer que suba el tipo de cambio, simplemente como por esa seguridad de largo plazo. Y si bien más adelante te voy a decir en criollo mi opinión, antes quiero seguir un poquito con tema de datos más allá de lo que ve el mercado a día de hoy. Si vemos los números mes a mes, la inflación de Argentina continúa desacelerándose, es decir, hay inflación, pero cada vez es menor esa inflación, llegando a un 2,7% este último mes finalizado, octubre. Por otra parte, el presidente Javier Milei continúa con estas reformas y estos cambios que están realizando para reducir la inflación y, bueno, aumentar el superávit fiscal y demás. Pero entre esa cantidad de cosas está la reducción en la emisión monetaria.
Más o menos para que te des una idea, en el mes de octubre, o sea, el último mes que ya ha finalizado, porque esto lo estamos grabando en noviembre, la cantidad de pesos emitidos, según información del Banco Central de la República Argentina, el BCRA, fue de 319 mil millones de pesos, mientras que en ese mismo mes, pero del año pasado, en octubre del 2023, el número fue superior a 760 mil millones de dólares. Estamos hablando que se redujo más de un 50% un año tras otro, y esto teniendo en cuenta la inflación que hubo, que fue del 100%, por lo cual el número lo podríamos bajar incluso a la mitad si lo ajustamos por inflación, pero para no hacer los números difíciles, estos 319 mil millones en realidad serían la mitad a valor del año pasado. Dicho fácil, sería como si el año pasado se hubieran emitido 159 mil millones en vez de los 760 mil millones que se emitieron, o sea, un 75% menos en ese mismo mes. A esto sumémosle la tercera pata, y es que el blanqueo, como te decía hace un rato, sigue, no es que ya finalizó. Finalizó la primera etapa, que fue en los meses de septiembre y octubre, pero ahora estamos en la etapa de noviembre, donde se paga un pequeño porcentaje de impuestos, eso no importa. En definitiva, el blanqueo sigue. Probablemente sea mucho menos fuerte que los meses anteriores, pero sigue. En definitiva, y lo que te quiero decir con todas estas razones, es que todo sigue funcionando exactamente igual que 1, 2 o 3 meses atrás. Es decir, está todo exactamente con los mismos factores que hicieron que el dólar baje, lo cual te dice que por consecuencia y por lógica, el dólar tendría que mínimamente mantenerse como está, y si no, seguir bajando. No hay una razón que nos pueda ayudar a prever una suba del dólar. Mañana puede, no sé, ojalá que no, pero puede morir alguien de la presidencia y pum, se te dispara el tipo de cambio porque no sabe qué cosa pasó, o se desata una guerra Argentina-Chile o Argentina-Uruguay, lo que sea, no sabemos qué puede pasar, pero por fuera de esos cisnes negros, lo lógico sería que no pase nada y el dólar siga el carril que viene llevando hace algunos meses. Por lo cual, en este escenario, no sería raro ver al dólar llegando a los 900 pesos. Obviamente, es difícil que eso pase, pero no es imposible. Pero dejemos de lado un poco los tecnicismos, los números, y vayamos más al vos y yo, acá que estamos en confianza y hablando un poquito en criollo. La realidad es que, si vos me preguntás a mí, para mí hasta que el argentino promedio, para que vos y para que yo, el argentino de a pie, tengamos la plata suficiente como para ir a comprar dólares, es decir, que nos sobre plata a fin de mes, hasta que eso no pase, la lógica sería que no tendría por qué haber un aumento de la demanda de los dólares. Y si no hay un aumento de la demanda, no tendría que subir el precio. No hay algo que te diga que el dólar tenga que subir, por lo cual mi lógica va muy de la mano con el análisis que hicimos en Inverar, que es que el dólar tendría que seguir ese sendero bajista. Pero pará, hay algo súper importante que tenés que saber con esto, y es que la historia lo que te dice, como decíamos hace un ratito, es que el dólar en Argentina a largo plazo sube, por lo cual no es una mala idea comprar y empezar a acumular dólares. Si vos lo mirás de acá a un mes, y seguramente hayas perdido plata en cantidad de pesos y más aún contra la inflación, y si lo mirás de acá a un año, tal vez también, no lo sé, no sé qué va a pasar en el medio, pero la lógica te dice que a largo plazo no es para nada una mala idea ir acumulando dólares. Esto de ya no es una recomendación ni asesoría financiera, las cuales sí doy, pero por privado en las tarjetitas en la descripción del video te dejo el enlace para que puedas solicitarlo. Pero más allá de eso, lo que hoy conviene en el caso de querer comprar dólares es hacerlo a través del MEP, porque es ilimitado y porque es legal, lo cual es tan fácil como irte a la cuenta de tu broker. En mi caso uso Bull Market Brokers. Acá vas arriba a la derecha en donde dice mi cuenta, haces clic en el primer botón de operar y acá vas a ver que a la derecha te dice comprar dólares o vender, en este caso querríamos comprar. Si no, otra forma de ir al mismo lugar es arriba a la derecha en operar, pones comprar dólar MEP en un clic y ahí simplemente es cuestión de decir, bueno, con cuánta plata quiero invertir. Igualmente en este video ya te lo dejo 100% detallado y acá te dejo el video para que me solicites como asesor 100% gratis en caso que lo necesites. Desde ya, gracias inversores, y nos vemos en el próximo video.